Muchas gracias a CONACO y a CEPEA por invitarme a inaugurar este ciclo de charlas. Quiero empezar recordando mis épocas de colegio. Yo ya soy un sexagenario que empezó en el colegio como toda una generación, con muchos de los presentes y de los que nos están viendo por las redes, con mucha ilusión. Y entre los cursos que yo tenía mayor interés eran los cursos de historia, esos cursos que se dictaban antes, que duraban un año completo, tanto en la historia del Perú como en la historia universal. Pero en esos tiempos también, y voy a contextualizar, cuando yo era niño, también los medios de comunicación ayudaban a educar. Me refiero a la televisión que recién empezaba. Había un programa que se llamaba El Túnel del Tiempo. Y era un programa muy interesante, blanco y negro, por si acaso. No había todavía color. Porque resulta que se trataba de unos supuestos astronautas o ingenieros de una oficina, debería ser de los Estados Unidos, de la NASA. Y el proyecto consistía en que cuando estos, digamos, ingenieros y especialistas entraban a una especie de túnel a través de un mecanismo, terminaban en algún lugar del pasado, no lo hicieron con el presente, el túnel del tiempo hacia atrás. Entonces resulta que estos actores, que eran actores, ¿no?, estaban en un momento en medio de los caballos de los hunos y Atila, ¿no?, y en otro momento aparecían en la zona del París, de la toma, ¿no?, de la Bastilla, o si no, aparecían por alguna zona históricamente también interesante en los mediados del siglo XVIII, en Inglaterra, de la primera revolución industrial. Entonces uno miraba la televisión y estaba aprendiendo historia universal. Cuando luego venían esos temas o los textos en el código, recordaba, y claro, los que más interesados estábamos, leíamos un poco, no había estos aprendices. Y consecuentemente uno tenía que leer los textos de la enciclopedia británica, de ir a la biblioteca para poder aprender. Era un poquito más complicado el aprendizaje y la educación, pero era una educación rica en contenido, era una educación en valores, y particularmente en el campo de la historia, y por eso empezaba por ahí, era una educación que empezaba por allá por el siglo XIII-XIV de la historia peruana, de la civilización cristiana. Es decir, más o menos el imperio de los incas. Cuando recién empezaba nuestro curso de historia, empezaba entonces, más o menos, cuando Manco Cápac y Mamahoyo salían del lago Titicaca e iban con la vara para hundirla allí donde estaría la capital o el ombligo del mundo, Cusco, y se fundaría el imperio incaico. La vara se hundió en el cerro Guanacaure y ahí se fundó el Cusco. Una leyenda que hasta ahora recuerdo. También estaba otra leyenda, la de los hermanos Ayas, que esta era un poco más del altiplano, ¿no?, y que también nos llevaba a este escenario del imperio incaico. Y nosotros veíamos a un Julio Setelio como una especie de investigador muy importante, algo de Chavín, algo de Raimondi, ¿no?, algo de Aguanaco, algo de Paracas, y eso era nuestro aprendizaje de historia peruana. Pero empezaba fuertemente, ¿no?, con los incas. Entonces han habido varias generaciones de peruanos, me incluyo, donde hemos empezado nuestra historia cuando el Perú ya tenía 4.200 años de historia. Y lo interesante, primero a partir de los descubrimientos del señor de Zipán, que son por la década del 80, pero ahora con los descubrimientos de Caral, que son más recientes, resulta que el Perú como civilización ya demostrada científicamente y aceptada mundialmente, es uno de los 4 o 5 países civilización, que significa
que no solamente somos de los más antiguos del mundo, sino que además somos de las civilizaciones más antiguas del mundo, importantes del mundo. En ese club privilegiado está Egipto, que es un poquito más antiguo que el Perú. Está China e India, que son contemporáneos con el Perú, más o menos, ¿no? Y está la Sumeria, que no existe, porque ahora sería el territorio donde está Irak, pero que es la más antigua de la humanidad. Civilización. No es restos humanos. Restos humanos hay los que dicen 14.000 años, por ahí más o menos otros un poquito más. O sea, restos humanos es mucho más antiguo, pero civilización significa ordenamiento territorial, significa Estado, sociedad, religión, tecnología, conocimientos, ciencia, significa una organización ya de alguna manera madura que busca satisfacer sus necesidades y organizarse como sociedad y políticamente hablando como Estado para los beneficios comunes, el beneficio común. Entonces, hoy estamos 27 de marzo del año 2025 de la civilización cristiana, pero tranquilamente podemos decir sin ninguna petulancia, sin ninguna arrogancia, estamos 27 de marzo del año 5025 de la civilización peruana. Si solo este concepto se introdujera dentro de los cursos de historia, nuestros niños aprenderían desde muy pequeños que nacen en un país privilegiado, que nace en un país históricamente maduro. De ahí que el maestro Luis Alberto Sánchez publica un título que se llama, ¿no?, Perú, retrato de un país adolescente. Pero la adolescencia del país tiene que ver con su república, la República Peruana Adolescente. Yo creo que seguimos en una adolescencia, ahí todavía discutiendo temas como un adolescente, como un puber o como un ya medio jovencito, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos en esas edades? Queremos ubicarnos, buscamos nuestra propia identificación, nos alejamos incluso de nuestros padres para tratar de tener una autonomía, ¿verdad? Luego volvemos cuando ya entendemos que la vida exige que hagamos ese proceso ya más cercano a la familia. No sé si Luis Alberto estuviera vivo, estaría tratando seguramente de tomar este tema y ponerlo en la fase ya todavía adolescente, algo juvenil pero rebelde, donde todavía no nos hemos identificado como país, no nos hemos ubicado históricamente y estamos como ese adolescente o como ese joven rebelde ahí discutiendo si el sector privado o el Estado, si la agricultura o la actividad industrial, si el Estado o el sector privado, si la zona urbana o la zona rural, discusiones que son del siglo pasado. Y hoy existen aquí en el Perú como gran tema de novedad. Vuelvo a mi curso de historia, hipotético, el que creo que debería haber. El curso de historia debería nacer en Caracas. 3.500 años antes de Cristo, existía una civilización que tenía, voy a decir solamente 3 características para que vean ustedes la dimensión de este enfoque nuevo que debemos tener en mi opinión. Primero, eran unos extraordinarios, nuestros tatarabuelos recontra tatarabuelos, eran unos extraordinarios administradores del territorio. Luchari y sus colegas, que son los que han investigado, no han encontrado un solo vestigio urbano de vivienda en el valle, ni uno solo. Todos los restos de zonas urbanas, viviendas, están en las partes altas, que son las tierras eriazas, las menos productivas. Esto es sabio, porque si yo tengo un valle con poca agua y el resto es desierto, tengo que cuidar como sea mi valle y no extinguirlo como aquí hacemos hasta ahora, poniéndole ladrillo, cemento cada vez más a la zona agrícola, y en lugar de irnos hacia el cerro, nos venimos hacia el mar. Hace 5.000 años
los peruanos administraran magistralmente el territorio peruano, y ese es un solo hecho de los varios que puedo plantear. Segundo ejemplo, ellos se organizaban económica, social y políticamente alrededor de la cuenca. O sea, trabajaban políticamente en su ordenamiento territorial transversalmente, no longitudinalmente. Nosotros todavía tenemos este concepto: costa, sierra y selva. Y los tres conceptos son longitudinales. Pero la naturaleza no es longitudinal, también. Pero fundamentalmente el río va transversalmente y la cuenca se abre paso sabiamente también por donde tiene que ir a través transversalmente del territorio peruano. Y nosotros tenemos todas nuestras regiones como si no hubiera montaña, como si fuera un valle plano, como si fuera una estepa rusa, como si fuera una zona totalmente sin montaña. Y entonces tenemos un Huancavelica, un Ayacucho, la propia Lima, donde, por ejemplo, si yo quiero ir a Huarochirí, que por si acaso pertenece a Lima región, yo me voy por la carretera central y me encuentro con Huarochirí. Pero si quiero irme a la capital de Huarochirí, también llamada Huarochirí, tengo que bajar, tengo que ir ya por La Molina primero y me meto por ahí y termino en Huarochirí. O sea, Huarochirí con Huarochirí no se puede ver, no está conectado. A la montaña. Si me quiero ir a Huancavelica capital, me tengo que ir hasta Huancayo, y de Huancayo regresar hacia Huancavelica. O sea, tengo que me mueve. Cuando Huancavelica está en línea recta de Lima hacia arriba. Si de Huancavelica me quiero ir a Lircaya, Cobamba, que son Huancavelica también, tengo que volver a Huancayo y hacer por otro lado la entrada a Lircaya, Cobamba, porque es la otra cordillera. Y si me quiero ir de capital Huancavelica, Castro de Reina, que está hacia la derecha, hacia el sur, mejor no, porque eso parece unas carreteras de Guerra de la Galaxia, mejor me voy a Huancayo, bajo hasta Lima, de ahí me voy hasta Pisco, de Pisco subo a Huaytará, que también es Huancavelica, aunque debería ser Ica, y de Huaytará, que es un pueblo lindo, me voy a la izquierda hasta Castro de Reina, llego a San Luis. Ahora, si me quiero ir a Churcampa, que también es Huancavelica, no me conviene hacer eso. Entonces lo que tengo que hacer es seguir por la Libertadores Juárez, paso a Huaytará, me voy hasta Huamanga, almuerzo ahí, porque ya está el camino larguito, y de ahí me voy a la Villa Huanta, y de Huanta hago así, y ya estoy en Churcampa. Mucho más fácil que ir de Huancavelica capital a Churcampa. Huancavelica es un ejemplo extraordinario de cómo es la organización geográfica y la distribución política del Perú absurda. Absolutamente absurda, porque no conecta a los peruanos físicamente, ni siquiera en una región o en una provincia. Entonces la pregunta elemental es, si queremos desarrollarnos y combatir la pobreza absoluta, la pobreza extrema que está en el campo, por ejemplo, donde hay 2,5 millones de campesinos en las zonas rurales que son propietarios. Eso sería muy buena noticia si tuvieran tecnología, si tuvieran abonos, si tuvieran fertilizantes, si tuvieran conectividad, ¿no? Pero estos campesinos tienen entre 2 y 5 hectáreas absolutamente improductivas, son propietarios de su pobreza. Lo que viene desde la reforma agraria del 70, que le dio tierras, pero no le dio sabiduría, conocimiento y tecnología. Y no le dio tamaño mínimo eficiente. Volviendo, entonces, lo segundo destacable de los antiguos peruanos en Caral era que los gobernadores de la época eran transversalmente elegidos o asignados. Traído a este tiempo, Lima debería tener 3 grandes subregiones, o 3 grandes distritos o macrodistritos: el de la cuenca del Chillón, el de la cuenca del Río y el de la cuenca del Uribe. Punto. Y el crecimiento poblacional y urbano debería ser hacia el este, hacia el cerro, como ya está empezando a ocurrir. Nosotros nos vamos al sur, vamos ya hacia Punta Negra y San Bartolo, y miramos al cerro, ya hay un crecimiento hacia ahí. Y si uno va por arriba, en el avión o el dron, no ve que hay nomás, muy cerca ya hay población, pero que viene del otro lado de la cordillera.
La pregunta es, ¿somos el único país que tiene montañas? No. En África hay montañas. No hay muchos países con montañas grandes, pero hay. Europa tiene montañas, ¿no es cierto? Asia tiene montañas. ¿Qué hacen? Porque es bueno mirar lo que hacen otros países del mundo. ¿Qué hacen cuando tienen la montaña? Hacen un túnel. Suiza es un país que vive en medio de las montañas. Es un país que está en el top 10 de los países industrializados, con mejor tecnología. ¿Y qué tienen estos países? Túneles. ¿Y es difícil hacer un túnel? No, nuestros ingenieros son muy buenos. Es muy caro hacer un túnel, es muy caro hacer el zigzag que hacemos para llegar, o a veces no llegar al otro lado. Segundo concepto, entonces. El primero era un sabio ordenamiento territorial. El segundo es un concepto transversal de lo económico, lo social y lo político. Y lo tercero es el extraordinario avance científico y tecnológico que tenían hace 5.000 años nuestros peruanos. Yo cuando fui ministro de Comercio Exterior en los años 80, tuve que afrontar una situación que pasaba en el mundo, decía yo, en mi ignorancia. Y es que en el mundo en aquella época, y además positivamente, tomó conciencia de que la indumentaria no debía tener colorantes químicos. Y entonces el mundo cambió, la industria textil cambió, años 80, 90 del siglo XX, cambió de un momento a otro, y la indumentaria tenía que tener colorantes naturales. Y como Dios es peruano, aparecieron los colorantes naturales, la cochinilla, ¿no? Allí en la tuna de la zona pobre, ¿no? Y secada al sol da lugar al rojo carmín de la cochinilla, el achiote que da lugar a la vixina, y el maíz morado, y la harina de manigol, y en fin. Entonces es una belleza. Yo decía, empezó el mundo del algodón natural, o algodón ecológico, un algodón que nace de colores, ya no hay que teñirlo, porque la propia semilla ya está trabajada tecnológica y biotecnológicamente. Y Ruth Shalley, la investigadora de Caral, me dijo, estás equivocado. Hace 5.000 años, en Caral había algodón de colores. Y yo te voy a mostrar las semillas con la prueba de carbono 14 ya para ver la antigüedad. Y dije, ¿qué he estado diciendo en mi charla? ¿Qué he estado pensando? Estaba totalmente equivocado. Y me dijo además, algo que todavía no he hecho, su pendiente, otro ensayo que también en algún momento saldrá, investiga, porque en los primeros años de la República había una ley que salió oficiada por los algodoneros del norte, de Piura en particular, para prohibir el algodón de colores, de manera que el algodón de blanco pudiera surgir en tangos y climas. 3 ejemplos de lo que Caral hacía hace 5.000 años. Y entonces, ¿cómo se debe dividir la historia de nuestro querido país? Contando Caral, desde el inicio de Caral, 3.500 años antes de Cristo, hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, tercera década, hay más o menos 4.200 años. Podríamos llamarle a esta época extraordinaria el Antiguo Perú, ¿no? Incluso podríamos poner a los incas, 4.500 años, porque los incas, desde Manco Cápac hasta el último inca, no pasan de 200 años. Pero ¿por qué son extraordinarios los incas? Por 2 razones. La primera es que fueron unos extraordinarios conquistadores. Pachacute, Huayna Cápac, son los Alejandro Magno peruanos. Avanzaron por donde pudieron mucho. Yo soy de apellido Cornejo, y de apellido me viene por Arequipa, ¿no? Desde mi madre viene de Loreto, donde tengo todas las mezclas, ¿no? Todas las sangres de Arguedas, y los humores también, ¿no? La nevada o el calor loretano. Pero al mismo tiempo, cuando llegué en los años 80 a Salta o Jujuy, el norte grande argentino, me encontré con un montón de cerámicos familiares, todos eran Cornejo. El gobernador era Cornejo, el senador era Cornejo, el transporte era Cornejo, todo era Cornejo. Y después empecé a leer un poco la historia de los Cornejos, y hubo 2 Cornejos españoles que vinieron. Uno se quedó en Panamá, ese era muy tranquilo, parece. Pero otro se vino por acá y este la vida travieso y puso a los Cornejos por todos lados en América del Sur. Hay Cornejos en Bolivia, hay Cornejos en el norte. Para nosotros,
el sur de Chile para ellos, ¿no? En la parte norte, conejos en Cusco, Puno, Tacna, Arequipa, ¿no? Por ahí. Bueno, volvemos al punto. Entonces, 4.500 años, y luego vienen 500 años últimos, donde 300 años son desde que el buen Francisco Pizarro llegó hasta que el virrey se fue expulsado ya definitivamente en la batalla de Ayacucho. Y tenemos alrededor de 200 años de república. Entonces, mi primera reflexión de esta tarde es: si tenemos más de 5.000 años divididos en 4.500 años del antiguo Perú, 300 años de la parte de presencia española, conquista, colonia y virreinato, y 200 años apenas de república, ¿por qué creemos que vino el apocalipsis cuando vienen los problemas que estamos viendo y que hay que superarlos? Pero que en realidad son problemas recurrentes en el cortísimo periodo de este Perú. Adolescente citando a Luis Alberto, o joven rebelde citando todavía nadie, pues nadie lo ha escrito como dices. ¿No? Primer tema, ubicarnos históricamente nos permite mirar el panorama de una manera no diferente. La realidad está ahí, los problemas están ahí, pero también están las oportunidades. Y un país civilización no puede darse el lujo de pensar que problemas como los que tenemos son ya el fin, que aquí ya no, como dice mucha gente, lamentablemente, ya no se puede hacer nada, ya el Estado colapsó, ya todos son iguales, todos son corruptos, todos son ineficientes, nada sirve. Esa situación se ve exacerbada, ¿no? Ni la brillante competencia de Lugue es un betún por si acaso, ¿no? Y yo participé en esa competencia por mi colegio y ganamos, ¿no? ¿Y qué ganamos? Ganamos unos taburetes, unos libros para la biblioteca del colegio. ¿Compitiendo por qué? Yo competía por los griegos, yo era el del grupo que trabajaba por los griegos, ¿no? En el concurso de Historia Universal. Ya no hay eso. Ahora hay unos chicos realities que están dentro de un ratito en un programa de mucho rating, a los que le preguntan quién es Bolognesi y pierden, no saben qué, ¿no? Y donde además les dan, yo creo que sepan que les dan una balotaje, ellos estudian, no es que se les pregunta al aire, o sea que estudian pero no entienden, ¿no es cierto? Y por ahí son los muchachos reales, que son, cada uno de ellos tiene 5 millones de seguidores en las redes y ganan un dinero que ya pudiéramos ganar nosotros en edad como ellos. No los culpo. El sistema educativo tan perverso que tenemos no es culpa de ellos ni de otros. Y la otra parte, porque ese es el de alto rating, ¿no? Después viene toda una mañana tortuosa, donde los medios de comunicación se dedican a lo que yo le llamo la escuela del delito. ¿Cómo es eso? Delito hay. Y hay de todos lados. Pero yo no he visto país alguno, ya, incluso en América del Sur, donde yo vaya a la televisión a las 7 de la mañana mientras me preparo para empezar el día y digo gracias a Dios por este nuevo día, abro, están entrevistando al señor que lo acaban de asaltar, o peor todavía, para ahorrar dinero, fíjense hasta dónde ha llegado ya la mediocridad de los medios de comunicación. Antes llevaban equipos, 2 o 3 personas con la cámara para hacer un en vivo. ¿Qué no necesitan? Toman la imagen de la cámara que está fija en la calle y a partir de eso empiezan a decir, por ejemplo, el otro día estuve como 30 minutos, calculé, ya tenía que salir, ya no pude seguir, pero ha sido más de 30 minutos. Un canal importante de televisión conocido, exacerbando, digo yo, cómo un delincuente inteligentemente entró a través de un hueco que él encontró, que habilitó, para robar todos los utensilios de un centro inicial, de un centro de persona inicial. Y dale con la noticia. Y por aquí está el hueco y otro ángulo del hueco, y todo eso era la noticia. Una entrevista a las profesoras, entrevista a los niños pobres que se han quedado sin sus materiales. Y yo digo, ¿eso pasó? Sí, pasó. ¿Se debe enterar la población de que eso pasó? Sí. No basta una noticia adecuada, pero no dale. Yo soy un joven, no tengo empleo, no tengo valores,
tengo una familia disfuncional, ¿no? Mi padre le pega a mi madre, se alcoholiza y quiere tener relaciones con mi hermana, porque esa es la realidad que tiene muchas veces nuestra sociedad. Y de pronto veo en la televisión, ¿no?, que están diciendo, mira esto por aquí, mira cómo salió por el costadito, digamos, desafió a la cámara, no se le ve el rostro. Sí, tanto hemos perdido en capacidad de contenidos que por el famoso rating ponemos esos contenidos por largo tiempo y no son culpables de los medios de comunicación, somos nosotros que miramos eso. Y que al mirar le damos rating, y al darle rating, la publicidad le pone la publicidad de esa hora. Porque tengan la seguridad que si la publicidad iría dando auspicio y programas de este tipo, cambiarían en un 2x3 los medios de comunicación. Mientras venía a esta charla, estaba escuchando por las redes, que ahora hay de todo, un informe de un importante grupo periodístico del Perú, que decía con números que por tercer año está perdiendo gran cantidad de dinero. Ese grupo tiene un periódico, tiene canales de televisión, ¿no? Y resulta que lo único que le está dando rentabilidad es la venta de unos libros. Ya sabemos cómo va el medio, los medios de comunicación y el mundo, ¿verdad? Todos nos vamos a la virtualidad. Pero incluso ni siquiera es rentable este asunto, a la luz de las cifras que se mostraban. Entonces, con todo este preámbulo que he hecho, quiero decirles la parte positiva de mi charla. Hasta ahora solo creo que he contribuido a una tarde triste, ¿no?, con las noticias que traigo. La parte positiva es que si nosotros somos cuidadosos y empezamos a mirar esto con rigor, empezamos a documentar, no necesitamos estar en una universidad o en un colegio, vamos, nos informamos, empezamos a leer, aquí está toda la información si queremos, ¿no es cierto? Y tomamos conciencia de esto, vamos a notar que varios de los problemas que ocurren en el Perú son recurrentes, ¿no? El problema de la institucionalidad democrática tan débil no es un problema de ahora. Hoy día tiene características como las que vemos, pero se dio desde la misma república.